24 horas. En una noche para el olvido, Paraguay goleó a un Chile sin ideas colectivas y con opacas actuaciones individuales. Pese a eso, sigue cuarto en la tabla y en zona de clasificación para Rusia. Inédita renuncia del equipo económico del gobierno tras rechazo del proyecto Dominga. Salieron los ministros de Economía, Hacienda y el subsecretario de esta cartera. En Texas, explosiones desataron alerta en una planta química tras el paso del huracán Harvey. Advierten que otros 8 contenedores podrían también estallar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, como siempre en vivo, en medianoche por TVN, Canal 24 Horas, 12 de la noche con 42 minutos. Vamos a revisar informaciones y comenzamos con temas políticos. El equipo económico en pleno renunció al gobierno, ello luego de la desautorización pública de la presidenta Michelle Bachelet al ministro de Hacienda por sus críticas al rechazo al proyecto minero Dominga. Nicolás Eyzaguirre asumió como el tercer ministro de Hacienda de este gobierno. Fue el desenlace de una de las mayores crisis políticas del último tiempo, que tras tensas jornadas llegaría pasada la 1 de la tarde, cuando Rodrigo Valdés dejó de ser el ministro de Hacienda. Abrazo con el ministro del Interior, ambos fueron parte del equipo político, y el abrazo final con Nicolás Eyzaguirre, muy afectuoso ahí, ambos. Duro golpe para la moneda, cuyas discrepancias con su equipo económico por el rechazo al proyecto minero Dominga terminaron desatando un quiebre definitivo. Tanto así que fue el propio jefe de las finanzas quien de manera inédita y antes de la ceremonia en Palacio comunicó su renuncia desde Teatino 120. Tan solo minutos antes, Bachelet compartía con un grupo de beneficiarios del aguinaldo de Fiestas Patrias. Yo no concibo un desarrollo a espaldas de las personas, donde solo importan los números y no como lo están pasando a la familia en sus casas. Tras este mensaje, Rodrigo Valdés cerró su ciclo como guardián de las arcas fiscales. Quiero informarles que he presentado mi renuncia a su excelencia de la República, a su excelencia la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y ella ha aceptado esta renuncia. Renuncia aceptada tras acusar que con el rechazo del Comité de Ministros a Dominga, algunos de sus pares no tenían el crecimiento entre sus prioridades. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno, pero creo que no logré que todos compartieran esta convicción. Convicción que llevó también a que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, renunciara a su cargo y se despidiera el mismo día en que fueron presentados los resultados preliminares del censo. Céspedes fue crítico del rechazo al proyecto Dominga, de hecho se retiró de la votación. También se sumó este jueves la salida del subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, quien habló en su minuto de decisiones apresuradas. Quiero decirles que para mí ha sido un tremendo honor el poder haber llevado adelante una agenda que busca generar un crecimiento inclusivo en nuestro país. El DC Jorge Rodríguez Grossi tomará su lugar como ministro de Economía y Nicolás Eyzaguirre hasta hoy en las Express. Sucederá a Rodrigo Valdés en Hacienda. Plato repetido para ambos porque encabezaron dichas carteras durante el gobierno de Ricardo Lagos. El ministro Valdés, que hizo una gestión extraordinaria, que es una persona que yo aprecio enormemente, que es un amigo del alma, así que yo no voy a hacer más que continuar lo que él sembró, con un poco más de fortuna, no tanta, porque creo que todavía esto se va a demorar un poco. Con el ministro Eyzaguirre ya fuimos equipo económico hace algunos años atrás y espero que nos vaya muy bien en este caso. Gabriel de la Fuente, hasta hoy subsecretario de las Express, tomó el lugar dejado por Eyzaguirre y asumió el mando de la cartera. Fue el 9º ajuste en el gabinete por el que han pasado 46 ministros y que llega a 6 meses del término del gobierno. Una recta final en la que Bachelet pidió unidad a sus colaboradores. Concentración en el trabajo, capacidad de escuchar a las personas y espíritu unitario en cada una de las tareas que enfrentemos. Pido también que seamos capaces de transmitir en terreno y de cara a las personas la certeza que estamos trabajando por un proyecto colectivo que pertenece mucho más que a un puñado de nombres, pues es un anhelo de nuestro país entero. En 3 años y medio de gestión, Bachelet designa a su ya tercer ministro de Hacienda, cartera históricamente reconocida por exclusivos y estables liderazgos. La actitud que ha tenido la presidenta es de una irresponsabilidad extrema. Genera una inestabilidad económica y, sin duda, incertidumbre. La salida de Valdés es la salida de un ministro muy importante. Yo creo que hay que
agradecerle lo que él ha hecho por el país porque ha hecho un trabajo importante, pero en algún momento los ministros tienen que salir. ¿No era necesario que el ministro Valdés se fuera? Yo creo que él probablemente tiene algunas otras consideraciones personales, pero yo creo que el ministro Valdés hizo bien su pega. Los postulantes a la moneda también sacaron la voz. La verdadera solución no es un cambio de gabinete, es un cambio de gobierno. Un nuevo gobierno que recupere la unidad y la confianza de los chilenos. Para crecer hay que generar empleo. Y empleo no es cualquier empleo, es empleo decente. Y eso, en la medida que el nuevo gabinete sea capaz de impulsar en esa dirección, rápido todo el mundo se va a olvidar que hubo un cambio de gabinete. Lo sucedido esta mañana muestra una descomposición total de la nueva mayoría hoy día. Es una descomposición total que se muestra además en una falta de proyecto común. Mi crítica es que esto se podía haber evitado, el efecto que tiene respecto a la tramitación de temas que son centrales. En día de fútbol, cambios en el equipo de gobierno con un renunciado capitán de las finanzas que tras dejar el ministerio en calidad de ciudadano abordó taxi con rumbo a un paro indefinido. Bueno, y tras lo ocurrido, la presidenta Bachelet participó esta noche en la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería, donde reiteró la importancia de la sustentabilidad medioambiental. Hasta el lugar llegó acompañada del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, y otros secretarios de Estado. En su discurso, la mandataria destacó como tema central el cambio de paradigma sobre equilibrar el crecimiento y cumplimiento de estándares socioambientales cada vez más exigentes. Sí, he querido que sea el sello de mi gobierno hacernos en serio esta pregunta, dijo la presidenta, y recalcó que no se puede hablar de negocios sin hablar de sustentabilidad medioambiental. También se refirió a los nuevos ministros de Hacienda y Economía, destacando que son nombres que ofrecen las garantías necesarias para cumplir con lo que se ha propuesto mi gobierno. He dejado para el final el tema central porque engloba gran parte de los desafíos señalados en un cambio de paradigma. ¿Cómo equilibrar crecimiento y cumplimiento de estándares socioambientales cada vez más exigentes? Sí, he querido que sea el sello de mi gobierno hacernos en serio esta pregunta. La academia, los organismos internacionales, la industria, en cada uno de sus informes y reflexiones, lleva años señalando que la preservación del patrimonio natural y una buena relación con las comunidades no son un lujo, sino que son una condición de la minería que debemos impulsar. En el mundo que viene, en realidad el mundo que ya está aquí, no se puede hablar de negocios sin hablar de sustentabilidad medioambiental. En otro tema, el conductor responsable del atropello de 6 trabajadores de la autopista Costanera Norte enfrentó a la justicia. Los obreros limpiaban las paredes de un túnel cuando fueron embestidos después de una colisión en cadena. En una esquina los trabajadores en sus labores de limpieza, en la otra los vehículos que se fueron contra ellos. Su labor nocturna consistía en lavar los paneles del túnel de la Costanera Norte. Esta vez estaban en el sector Sheraton, cuando el conductor de este Audi negro perdió el control e impactó a otros 2 vehículos. Por proyección salieron disparados hacia el camión de acompañamiento de los trabajos, como consecuencia el atropello de 5 de los obreros y el conductor de la máquina de carga. Los lesionados eran solamente personal de la empresa, de acá de Costanera, ¿ya? Y los 6 estaban atropellados. Pues yo venía en la camioneta blanca y yo sentí cuando una frenada y chocaron al caballero del Honda y el Honda me pegó a mí y ahí sucedió todo. El Audi venía como lanzado, así que chocó, trató de pasar al Honda y como no pudo lo chocó. En las imágenes pareciera que los vehículos impactan a los trabajadores, pero con la fuerza el camión también es desplazado justo al lugar de las labores de limpieza. Yo me acuerdo cuando llegué allá al lado de allá nomás, me la activó el airbag que me salvó la vida. Igual había gente ahí bastante mal. 4 de los heridos son haitianos. Jude Sainford llegó a Chile con su esposa y sus 2 hijos en busca de oportunidades. Aunque pensó quedarse solo un tiempo, ya lleva 4 años en nuestro país. El idioma y el desconocimiento de las leyes chilenas se ha vuelto una traba para ellos. Poco y nada saben de la ley de urgencias y de qué hacer luego de verse envueltos en este accidente. Jude es el más grave de los heridos y aún hay riesgo de que pierda sus piernas. ¿Cómo está él? ¿Qué ha sabido? Ay, muy malo. ¿Qué tiene? ¿Lo has podido ver? Sí. ¿Qué tiene él? En los pies un poquito
manchado. Manchado, muy malo. Las imágenes dan cuenta hasta ahora de un solo responsable, el conductor de este Audi, Tomás Pablo González Morán, de 28 años, que luego del accidente quedó detenido. Más cuando el comunicado de la autopista Costanera Norte señala que el origen está en la conducción irresponsable de uno de los choferes que iba a una velocidad muy superior a la permitida. A Tomás se le formalizó por un cuasi delito de lesiones gravísimas, en situación que participó en un accidente de tránsito. Está como imputado libre, tiene que firmar una vez al mes y está muy complicado con esta situación, porque nadie festina con un choque de esta magnitud. También se le retuvo la licencia de conducir. La concesionaria, por su parte, agregó que los trabajos de mantención estaban debidamente señalizados. De los trabajadores atropellados, 2 fueron dados de alta, los otros aún siguen graves. Y 2 jóvenes resultaron con heridas luego de sufrir un accidente en plena avenida Providencia. El auto en el que viajaban se incendió tras ser chocado por un bus del Transantiago. El accidente ocurrió frente a la iglesia de la Divina Providencia, a metros de la intersección con Antonio Varas. Por razones que se investigan, impactaron un bus de Transantiago y 2 vehículos que circulaban hacia el oriente. Luego del choque, uno de los automóviles volcó y comenzó a incendiarse. Vecinos y trabajadores acudieron en ayuda a sus ocupantes y rescataron a un hombre y una mujer que iban en ese vehículo. Ambos recibieron la primera atención de bomberos y fueron derivados a un centro asistencial. Salimos de enseguida y vimos el auto ya volcado. Lo único que atinamos a cruzar la calle y a ver a la niña, que habían 2 personas más sacando a la niña y nosotros sacamos al joven. Había un vehículo en llamas, que es el que estaba acá al fondo, con 2 personas fuera del vehículo, que ya habían sido extraídas probablemente por personas que iban transitando por este lugar. Por lo que el trabajo de bomberos como tal se llevó a la seguridad de la escena, además de una evaluación primaria en conjunto con personal del SAMU, de los lesionados, y la extinción del vehículo. Un gigantesco incendio afectó a Valparaíso. 8 viviendas quedaron completamente destruidas y 19 personas quedaron en la calle. Llamas totalmente fuera de control, lenguas de fuego de hasta 8 metros de altura, incendio que arrasaba con viviendas de un sector patrimonial de Valparaíso. A ras de la calle es un piso, pero hacia abajo son 4 pisos. 4 pisos. La casa que colinda con la mía ya se quemó completa. Quedé en la calle prácticamente, sí, perdí toda la casa, todo. Casas del Cerro Artillería en el Paseo 21 de Mayo que comenzaron a arder a eso de las 2 de la madrugada. Intimidante carga calórica combatida por los voluntarios del puerto. Hay 8 viviendas afectadas. Lo habitual en Valparaíso es la forma de construcción que tenemos, que son casas que están una sobre otra. Miradas de lamento ante la magnitud de este incendio. Otros intentaban rescatar lo que podían ante la amenaza de las llamas que envolvían a estas viviendas de material mixto de más de 100 años de antigüedad. Viven unos tipos que se tomaron ese cuarto y sentí mucha calor y ya el fuego estaba encima. Hubo una explosión, se sintió como 10 minutos antes y después ya empezaron las bombas a sonar. Llamaradas que atemorizaron a vecinos. Transcurridas algunas horas, la luz del día dejó en evidencia un panorama desolador. Apuntan a que el incendio se inició en un sector ocupado de manera ilegal. Ahí había unos jóvenes que se tomaron el terreno, ellos llegaron a vivir ahí. Y ahí empezó el incendio. El foco empezó de ahí y tomó todo hacia arriba. 19 personas damnificadas, es el registro que llevamos hasta el momento. Trabajo complejo debido a la geografía del lugar. Fuego que nuevamente amenazó a vecinos de Valparaíso. Viviendas completamente destruidas, consumidas por este verdadero infierno que borró parte de la historia de los porteños. La suegra del senador Baldo Procuriza fue víctima de una estafa telefónica. Entregó 18 millones de pesos en joyas y dinero al creer que con eso estaba pagando por la liberación del parlamentario y su esposa, que supuestamente estaban secuestrados. Desde la 1 de la madrugada y por más de 8 horas, esta mujer estuvo sin poder soltar su teléfono celular. Desde el otro lado, un hombre le indicaba cada paso que ella debía dar. Su hija y su yerno estaban secuestrados y la única forma para liberarlos era pagando un rescate.
En esta bolsa hay 10 millones de pesos. Ella es Lucía de Pablo Palomo, suegra del senador Valdo Procuriza, quien en consecuencia creyó pagar por el rescate del parlamentario y su esposa. ¿Pero usted fue víctima de un robo? ¿Qué fue lo que le pasó? Mire, ahí le explican, mijito. ¿Ah? ¿Pero al menos está bien? Sí, estoy bien. Estoy bien, gracias. Tras recibir reiteradas llamadas desde diferentes números desconocidos hace días, hoy respondió el celular y cayó en la trampa. Una voz masculina amenazó a Lucía de 80 años con matar a su hija y a su yerno. La extorsión resultó y no solo fueron esos 10 millones de pesos, sino que antes en una mochila había dejado artículos personales, joyas y dinero en efectivo. Que no tuvo contacto en ningún minuto con los sujetos. No obstante, la tuvieron varias horas al teléfono, imposibilitando comunicarse con otras personas y asimismo dirigiendo todas sus acciones. Estas son las imágenes más claras que tiene la policía para identificar a los falsos secuestradores. En ellas se ve cómo se concreta el delito. Aquí la mujer retira la bolsa con dinero. La pareja que usted está viendo son, por ahora, los sospechosos del falso secuestro del senador y de una estafa telefónica que les reportó más de 18 millones de pesos entre especies y dinero en efectivo. Y aún no hay detenidos en torno al brutal homicidio de una joven boliviana de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado hace algunos días en la ruta entre Iquique y Alto Hospicio. Su familia exige justicia y realiza los trámites para su repatriación. El enigma en torno al asesinato de la joven boliviana Rosalba Gómez Bejarano continúa creciendo entre la comunidad de Iquique y Alto Hospicio. Su familia llegó la tarde del miércoles para pedir cuanto antes la repatriación de su hija, pero sobre todo para exigir respuestas y se encuentre cuanto antes a quienes estén vinculados con el crimen de Rosalba. Quería salir adelante, que quería trabajar por su hija, que su hija estaba allá, pensaba traérselo a fin de año a su hija aquí. ¿Ella estaba contenta en Iquique? ¿Perdón? ¿Estaba contenta en Iquique? Sí, estaba feliz porque decía que tenía unas amigas bien buenas, que le trataban bien, que le gustaba estar aquí. Una joven tranquila y trabajadora cuyo cuerpo apareció amarrado de pies y manos y con un disparo en la ruta que une Iquique con Alto Hospicio. Para quienes la conocieron, definitivamente resulta imposible explicar lo ocurrido. Se especula mucho y la verdad es que yo la conocí ahí en el trabajo en un círculo muy cerrado, muy pequeño y más no puedo decir. Al impacto por su muerte se sumó la incertidumbre por el traslado del cuerpo de la joven de 23 años de regreso a La Paz. Su familia no tiene los recursos y es el consulado boliviano el que se encuentra haciendo las gestiones para repatriarlo, como lo ratificó el propio presidente Evo Morales a través de Twitter. Se está acelerando, agilizando los trámites para que todo concluya hoy día y mañana ya pueda partir ya hacia destino, hacia la ciudad de La Paz. Yo pido justicia, ¿no? Sí. ¿Pide justicia? ¿No sí. se sabe quién todavía está? No, todavía. Mientras el Ministerio Público trabaja en conjunto con la Brigada de Homicidios para resolver el enigma en que se ha convertido la muerte de Rosalba, la comunidad boliviana residente en Iquique se reunirá este viernes en Plaza Condel. La noticia ha sido tema obligado en el país altiplánico. De una concentración masiva para que vayan con carteles a reprochar a toda la gente que se sienta indignado o condene este tipo de crimen acerca de nuestra compatriota que ha sido víctima de un crimen cobarde. Con más dudas que certezas, continúa la búsqueda de la verdad en torno a la muerte de Rosalba Gómez, justicia que anhela a su familia y todos en Iquique y Alto Hospicio. Deportes. Una irreconocible selección chilena fue la que vimos esta noche en el Estadio Monumental, tras caer goleada por 3-0 ante Paraguay. Pese a todo, Chile continúa en zona de clasificación de cara a Rusia 2018. Sencillamente un partido para olvidar. Chile entraba a la cancha con la ilusión de escalar en la tabla por las clasificatorias a Rusia. Sin embargo, a los 23 minutos de iniciado el encuentro, el Monumental enmudecía. Arturo Vidal intentaba despejar un tiro libre de Paraguay y terminaba cometiendo un autogol, donde un sorprendido Bravo no tuvo nada que hacer. Es una pelota difícil, uno trata de hacerlo mejor, trata de sacarla, porque es muy complicado y me tocó hacer autogol, así que nada, mala suerte nomás. Con un 1-0 en contra se iban al descanso, ya comenzaba la segunda mitad, Chile intentaba hacer algo más, pero una cerrada defensa paraguaya ahogaba el grito de gol de Eduardo Vargas.
Con un Chile falto de ideas sin poder penetrar la defensa guaraní, sería a los 54 minutos que llegaría otro balde de agua fría en los pies de Víctor Cáceres. Era el 2-0 para Paraguay. La Roja intentó infructuosamente con el ingreso de Paredes y Valdivia. Así pasaron los minutos y con un partido ya sentenciado a favor de Paraguay, la tragedia se incrementaba cuando a los 92 minutos Richard Ortiz daba el nocaut a Chile y cerraba el encuentro con un 3-0 fuera de todo pronóstico. Tal como en 2007, la selección chilena sucumbía ante un Paraguay que, jugando en su estilo, hizo ver a la Roja muy lejos de aquella bicampeona de América. Malo, jugaron muy mal, como que, no sé, algo les pasó, estaban como cojos hoy día. Mal funcionamiento, los cambios tampoco gustaron, así que triste. Mal planteado el partido, nunca rompieron las marcas. A esperar a Bolivia y recuperarnos de este mal resultado que tuvimos en casa, que nuevamente los paraguayos nos ganaron 3-0, igual que la eliminatoria pasada. Malestar entendible de la hinchada, sobre todo cuando existió la posibilidad real de quedar segundos en la tabla, tras los empates de Venezuela con Colombia y Uruguay con Argentina. Tuvimos la fatalidad, sobre todo del primer gol y también, ¿por qué no?, del segundo gol en el momento que nosotros creíamos que podíamos profundizar un poco más. Y a partir de ahí se nos hizo muy complicado. El infortunio del primer gol y siento que más que el primero nos tocó más el segundo gol, en donde nos quita un poco de capacidad de reacción. No, lógico que no hay nada perdido, está todo en disputa, lo que sí se apretó mucho más la tabla, ahora tenemos un partido súper complicado y ahora levantar la cabeza. Turbulenta jornada para la selección y aún peor semana para Arturo Vidal, quien tras su cuestionado paso por Monticello y este autogol enfrentó con tranquilidad a los micrófonos, pero luego descolocaría a todos con la publicación de este mensaje en Twitter. Ahora Chile tendrá que subir a la altura de La Paz el próximo martes, con varias bajas por acumulación de tarjetas amarillas y con la obligación de ganarle a Bolivia si quiere seguir soñando con estar presente en Rusia 2018. En otro tema, en la cordillera del Biobío, muchas familias están aisladas a causa de la nieve acumulada en los caminos. Se acaba el alimento y el forraje para los animales, por eso la ayuda se entregó vía aérea. El helicóptero militar espera en la plaza de Villarralco. INDAP destinó 5.000 kilos de alimento para animales para Alto Biobío, pero la nieve cortó los caminos, así que el puente aéreo es la última esperanza. También para Maricel Vita, funcionaria municipal, que hace semanas que no ve su casa ni a sus padres. La nevazón es difícil de llegar allá, son 3 horas de camino, entonces para mí es muy complicado, la nieve tiene más de 2,5 metros para cruzar a mi casa. Entonces por ese motivo yo no he podido llegar a mi casa. Un operativo que fue posible luego que el ejército asumió como misión el apoyo a las familias que hacen patria en la frontera, como los padres de Maricel. Pitril Alto, que es una comunidad de villorrios que han quedado aislados por las nevazones importantes que han habido en la zona. Para las comunidades pehuenches de Pitril, Butalelbún, Maya-Maya y Trapa-Trapa, el helicóptero no solo lleva sacos de pellets, también cajas de alimento de la ONEMI. Los caminos cortados impiden el comercio. Mejor suerte tienen en el Valle de Quinquén, región de la Araucanía. Tienen mucha más nieve, pero al menos la ayuda puede llegar por tierra y en caso de emergencia también pueden bajar a Lonquimay, Curacautín o al mismo Temuco. Como última hora, como ha nevado tanto, así que hemos estado flanqueando con pasto. Ahí estamos tanqueando pichín pastia, muy poco pastia. También, por supuesto, estamos solicitando, ¿cierto?, con el Ministerio de Agricultura ayuda en alimentación animal, que en estos días ya está escaseando. Es más de 1 metro de nieve, así que los animales dependen exclusivamente del forraje que sus dueños puedan tener guardado. En Pitril, tras un vuelo de media hora, empieza la primera descarga de ayuda. La familia de Maricel está bien. Saben que, si vuelve a nevar, volverán a estar desconectados del mundo. Hace 2 meses que ya no ha venido en el hogar, en la casa donde vivimos, pero hoy día está en nuestro hogar. Entonces estoy muy contento. Esperamos que no siga nevando, porque si sigue nevando, realmente no vamos a poder salir hasta diciembre. ONEMI mantiene en alerta amarilla toda la zona, pues este fin de semana se espera un nuevo frente de lluvia que en la cordillera podría dejar
40 centímetros de nieve. Es decir, lo más probable es que la próxima semana estas familias que viven en plena cordillera estén más aislados que antes. 17.373.000 habitantes es la población de Chile. Esto según el resultado preliminar del censo abreviado realizado en abril. Datos que van a servir para diseñar y planificar las políticas públicas. Cuando la CRG se tomaba las radios, nadie se imaginó que la desvergüenza iba a comerse el pudor de miles de chilenos. Era un Chile cambiante, distinto, uno donde reinaban las micros amarillas. La migración, ni el aborto, ni el matrimonio igualitario estaban en el debate público. Éramos solo 15 millones de habitantes y desde entonces que no sabemos realmente cuántos somos. ¿Sabes cuántos somos los chilenos? ¿Como 15 millones? Yo tenía entendido como 17. La verdad que no tengo idea. No tengo idea. No. Y tienen toda la razón para no saberlo, pero desde hoy ya no hay excusa. La cifra de población efectivamente censada asciende a 17.373.831 personas. O sea, somos 2.257.396 personas más que hace 15 años. Las primeras pistas de este censo abreviado, datos preliminares de más de 6 millones de casas censadas, un registro que viene a reemplazar el fallido intento del 2012. El censo no es perfecto, pero con algunas correcciones que se pueden hacer, es un censo que va a ser útil y que es válido. Es muy difícil decir que un censo que tiene 1,7 millones de personas que no fueron censadas es un censo de calidad. No se contó adecuadamente a las personas, no se estableció un día feriado, digamos, para permitir que estuvieran todas las personas en su hogar, digamos. No sabíamos nada porque por lo menos yo soy de La Serena y ahí en La Serena a muchos vecinos no los censaron. Un error en la muestra, gente no censada, controversia que significó que por 5 años se implementaran políticas públicas sin tener certeza de las reales necesidades de la población. Porque la cantidad de población determina la asignación de dineros para fondos y programas sociales. En educación, ¿cuáles son las comunas que necesitan más apoyo? Las municipalidades que necesitan más apoyos. Porque ahí se podría poner más cantidad de locomoción para apoyar las zonas más pobladas. Datos vitales que fueron anunciados por el impulsor de este nuevo recuento, ministro de Economía, que realizó su última aparición pública antes de su renuncia. Cuando hablamos del censo, es de información fundamental para poder desarrollar buenas políticas públicas. Encuesta que se sigue analizando y que en diciembre ofrecerá la radiografía final de cuántos somos en este largo y angosto país. El gobierno anunció que comenzará el pago del tradicional aguinaldo de fiestas patrias, lo que beneficia a más de 2 millones de pensionados. El beneficio es de 18.414 pesos por cada pensionado y se sumarán 9.447 pesos por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de este año. Tienen derecho todos los jubilados del Instituto de Previsión Social, IPRECA, Capredena y de sistemas de AFP, siempre y cuando reciban pensiones mínimas con garantía estatal o tengan aporte previsional solidario. El aguinaldo viene incluido en el pago mensual, por lo tanto, los pensionados no tienen que hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda. Internacional. Algunas zonas de Texas continúan inundadas, pero en la mayoría del estado el nivel del agua ha bajado considerablemente. Sin embargo, los cortes de energía han provocado explosiones en una planta química que obligaron a los residentes del sector a evacuar. Las inundaciones por la tormenta tropical Harvey continúan haciendo estragos en Texas. Ahora la alerta se despertó en una localidad a 40 kilómetros de Houston por una serie de explosiones que se produjeron en una planta química. La falta de electricidad no permitió la refrigeración de uno de los contenedores de la fábrica y aunque se han descartado señales de toxicidad por el humo, miembros de la empresa advirtieron que otros 8 contenedores podrían también explotar. Además, se estima que Harvey destrozó al menos 100.000 hogares en Texas y Luisiana y el presidente Trump anunció que donará $1 millón de su fortuna personal para los afectados por el fenómeno climatológico. Al menos 20 personas murieron y 30 quedaron heridas luego de que un edificio de 117 años de antigüedad se derrumbara en Mumbai.
La construcción tenía 5 pisos y el segundo era utilizado como una escuela. Al menos 40 niños se salvaron de la tragedia porque ocurrió solo un par de horas antes de que ingresaran a clases. Las autoridades iniciaron una investigación al respecto y anunciaron que cada víctima o familiar de un fallecido recibirá $7.800 de compensación. La prensa local cree que el edificio se derrumbó por las torrenciales lluvias que han afectado a India en los últimos días. 35 pandilleros acusados de ordenar el asesinato de policías fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Las celdas a los que los mandaron son totalmente cerradas y no tienen vista hacia el exterior. En lo que va del año, las pandillas en este país han asesinado a 22 policías, 10 efectivos de la Fuerza Armada y un agente de seguridad del sistema penitenciario. La mayoría por no cooperar con los delincuentes para que sigan conduciendo sus actividades criminales desde la cárcel. La policía catalana admitió que en mayo fue alertada sobre un posible ataque en las Ramblas de Barcelona, pero que descartaron la alerta por tener baja credibilidad. Negamos que los Mossos d'Esquadra tengan relación directa con la CIA. Sin embargo, las autoridades desmintieron que el aviso se los hizo la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, tal y como lo había asegurado un medio local. El mismo que incluso publicó el que habría sido el comunicado donde la CIA advertía que un atentado terrorista se iba a perpetrar específicamente en la Rambla durante el verano. Para el gobierno y la policía, esta publicación es un montaje y negaron que fue el anuncio que recibieron. Con Violeta. Y a esta hora tenemos una temperatura de 8 grados. Hoy viernes para Santiago se espera cielo parcial y una máxima de 17 grados. Valdivia tendrá lluvia y una máxima de 11 grados. Muchas gracias por la sintonía, que esté muy bien. La invitación, como siempre, a seguir en contacto con Canal 24 Horas con informaciones durante toda la madrugada. Que esté muy bien.